Hubo una vez un mundo cubierto por el silencio y el hielo, un mundo donde la humanidad apenas era una chispa titilante frente a la vastedad del tiempo. Allí, entre la nieve y la piedra, comenzaron a escribirse los capítulos olvidados de nuestra historia. No los que llenan los libros ni los que adornan las leyendas, sino los que yacen bajo el polvo esperando ser recordados. Este relato no trata de reyes ni de imperios, sino de los días que moldearon el alma de nuestra especie y que casi se borraron para siempre. El día que desapareció la civilización de los hielos, hace más de 12.000 años, la tierra tembló, los glaciares se derritieron y los mares se alzaron con furia. Donde hoy solo hay tundra y piedra, una vez existió una civilización tan antigua que sus rastros son casi imposibles de imaginar. No dejaron templos de mármol ni reinos de bronce, sino círculos de piedra, trazos de fuego y caminos enterrados en el hielo. Los antiguos relatos de los pueblos árticos hablan de una tierra luminosa, donde los hombres convivían con bestias gigantes y el cielo era una aurora perpetua. Aquellos humanos del hielo conocían el ritmo de las estaciones antes de que existieran calendario, seguían las huellas del sol reflejado en la nieve, sabían cuando la primavera iba a romper el hielo y cuando el frío devoraría nuevamente la vida. Pero un día, el mundo cambió. La Tierra se inclinó levemente sobre su eje, y con ese pequeño gesto del cosmos, el clima se volvió implacable. Los ríos se congelaron, las manadas migraron y las montañas vomitaron fuego. Los clanes del hielo desaparecieron, y con ellos su memoria. Algunos creen que sus descendientes sobrevivieron en refugios de piedra, en cuevas donde dibujaron animales que ya no existen. Otros, que partieron hacia el sur, llevando consigo un conocimiento perdido, el de vivir en equilibrio con el hielo y el fuego. El mito de una civilización antigua sepultada bajo el frío se convirtió en la semilla de todas las leyendas del norte, desde la Atlántida hasta Hiperbórea. Pero más allá del mito, lo que desapareció aquella vez no fue solo una cultura fue la primera forma de sabiduría humana que miró al hielo no como enemigo, sino como espejo del alma. El último lenguaje en cuando olvidamos cómo hablar antes de que existieran las palabras, hubo gestos, antes de los gestos, hubo miradas. La humanidad no siempre tuvo voz, y cuando finalmente la halló, también estuvo a punto de perderla. El lenguaje no nació de la nada, fue tallado lentamente, como una piedra que la lluvia pule durante milenios. Nació del hambre, del miedo y del deseo de compartir un fuego en medio de la oscuridad. Durante miles de años, los humanos hablaron con sonidos primitivos, gruñidos cargados de emoción. Cada clan tenía su propio ritmo, su propio modo de nombrar el mundo. Pero un día, algo sucedió. Los grupos humanos comenzaron a alejarse unos de otros. El hielo, las montañas y los océanos separaron voces que una vez fueron una sola. Los idiomas se fragmentaron, y en esa división perdimos algo esencial en la comprensión común. Los lingüistas modernos dicen que hubo una lengua madre, una raíz que unió a toda la humanidad antes del Babel eterno. Tal vez fue el protohuman, tal vez un canto, una melodía compartida entre fogatas ancestrales. Pero esa lengua se perdió, se extinguió sin testigos, como una estrella que muere en silencio. El lenguaje dio forma a la mente humana, nos enseñó a pensar en pasado y futuro, a imaginar lo que no existía. Sin palabras no hay historia, ni memoria, ni Dios. Cuando los primeros humanos olvidaron su lengua común, no solo se separaron como pueblos, se separaron como especie. Y sin embargo, en cada palabra que pronunciamos, todavía resuena un eco de aquel idioma perdido, el primer intento de la humanidad por nombrar lo infinito. Cuando el mar se tragó la tierra, hubo un día en que el mar se levantó contra el hombre. No fue un castigo divino ni un mito, sino un hecho. Los antiguos geólogos lo llaman el evento del diluvio de la meseta de la Tierra Negra, o el deshielo final del Pleistoceno. Pero para los que lo vivieron, fue el fin del mundo. Tierras enteras se hundieron bajo las olas. Lo que hoy es el fondo del mar Egeo, el Báltico o el Golfo Pérsico. Alguna vez fueron valles fértiles, llenos de aldeas, cazadores y sembradores. Cuando las aguas del deshielo rompieron las presas naturales, los ríos se desbordaron con una furia jamás vista. En pocas generaciones, la humanidad vio desaparecer su hogar. De esos cataclismos nacieron los mitos del diluvio universal. Desde Mesopotamia hasta las costas del Pacífico, todas las culturas contaron la misma historia. El agua cayó, los dioses lloraron y los hombres huyeron a las montañas. Quizás Noé, Utnapishtim o Deucalión
no fueron más que recuerdos transformados en leyenda de aquellos que sobrevivieron, pero aquel desastre dejó algo más profundo, el miedo ancestral al olvido. Desde entonces el ser humano comprendió que la tierra podía volverse contra él y que el tiempo podía borrar incluso los más grandes logros. El mar no solo se tragó la tierra, también se tragó la memoria de un mundo anterior al nuestro, una civilización de la que solo quedan susurros bajo el agua, la primera ciudad del mundo, en las tierras de Anatolia, hace más de 11.000 años cuando los glaciares se retiraban, y los dioses aún no tenían nombre. Un grupo de humanos decidió construir algo que nunca antes se había visto, un santuario hecho por manos humanas, no para vivir, sino para mirar al cielo, Göbekli Tepe. Allí, entre pilares tallados con símbolos de animales y astros, nació la primera arquitectura del alma. Antes de las ciudades, antes incluso de la agricultura, el hombre talló la piedra para adorar lo invisible. Nadie vivía en Göbekli Tepe, no era un hogar, era una pregunta tallada en roca. ¿Quiénes somos ante el universo? Aquel sitio marcó el inicio de una nueva era. Por primera vez, los humanos comenzaron a reunirse no solo para cazar o sobrevivir, sino para creer. Las estrellas se convirtieron en señales, el fuego en ofrenda y la piedra en eternidad. Fue el primer templo, la primera civilización espiritual. Cuando el tiempo pasó, las arenas cubrieron Göbekli Tepe. La ciudad fue enterrada por las mismas manos que la construyeron, como si sus creadores quisieran esconder un secreto demasiado grande. Miles de años después, al redescubrirla, el hombre moderno entendió algo. La religión no nació del miedo a morir, sino del asombro de estar vivos. El día que olvidamos a los dioses durante incontables milenios, la humanidad vivió rodeada de espíritus, de presencias invisibles que habitaban cada piedra, cada río, cada sombra. El mundo era sagrado. Pero un día, sin que nadie lo planeara, el hombre dejó de mirar con ojos de asombro y empezó a mirar con ojos de análisis. Fue un cambio lento, pero irreversible. El pensamiento mítico dio paso a la razón. Las explicaciones divinas fueron sustituidas por la lógica. En Grecia, en Mesopotamia, en Egipto, los sacerdotes se convirtieron en astrónomos y los relatos en fórmulas. La humanidad comenzó a olvidar a los dioses no porque los rechazara, sino porque los comprendió demasiado bien. Sin embargo, en ese olvido también nació algo nuevo en la ciencia, la filosofía, la duda. El fuego sagrado se transformó en conocimiento. Ya no necesitábamos rezar al trueno, podíamos estudiarlo. Pero el precio de esa sabiduría fue la pérdida del misterio. El mundo, que antes respiraba con alma propia, se volvió una máquina. Y aún hoy, entre satélites y telescopios, el ser humano sigue buscando lo que perdió, a la sensación de que el universo lo mira de vuelta. Tal vez olvidar a los dioses no fue un error, sino parte del viaje, porque solo al olvidarlos pudimos empezar a buscarlos de nuevo. Epílogo: las huellas del tiempo. Cada uno de estos momentos, la civilización del hielo, el lenguaje perdido, el mar que se tragó la tierra, la primera ciudad y el olvido de los dioses, no son capítulos aislados, sino latidos de una misma historia, a la del ser humano enfrentándose al abismo del tiempo. Somos los hijos de lo que olvidamos. Cada ruina, cada mito, cada palabra perdida es un recordatorio de que la historia de la humanidad no se cuenta en siglos, sino en silencios. A veces, el pasado se borra para que el futuro tenga espacio para nacer. Pero los ecos de esos grandes momentos perdidos siguen hablándonos, bajo el hielo, bajo el mar, bajo la piedra. Si aprendemos a escucharlos, quizá descubramos que el viaje humano no ha terminado, solo ha cambiado de forma, y en algún lugar del tiempo, entre las estrellas y el polvo de la tierra, los dioses olvidados, las lenguas extinguidas y las ciudades enterradas siguen esperando que los recordemos, porque la verdadera historia de la humanidad no es la de sus victorias, sino la de todo lo que una vez fue y desapareció.